también de aprender de tu palabra. Dispón nuestros corazones, Señor, para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Aparta de nuestras mentes cualquier cosa que estorbe el ser conscientes de que hemos venido a glorificarte, Padre. Dejamos todo este tiempo en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Me gustaría que me acompañaseis en una breve lectura de un salmo, el Salmo 19. Este salmo es uno de mis favoritos. Y me gustaría leerlo entero, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Tiene una primera parte, los 6 primeros versículos, que habla de la grandeza y la gloria de Dios y de su poder. Una segunda parte, del 7 al 10, o al 7 al 11, que habla de la maravilla de la ley del Señor. Pero el salmista, en los 3 últimos versículos, se centra en sí mismo. Y dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Si veis aquí, tenemos las palabras de un creyente maduro. Alguien que lleva poco tiempo en la fe, intenta hacer todo bien y piensa que tiene que tener una vida intachable delante del Señor, que puede conseguirlo. Pero aquí ya tenemos a un salmista, posiblemente David, se le atribuye este salmo a David, que ya se ha dado cuenta que su vida está muy lejos de ser perfecta. Y en primer lugar se da cuenta que hace muchas cosas que están mal y que ni siquiera es consciente de ello. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. A veces ofendemos o hacemos cosas que ni siquiera nos damos cuenta que están mal. Y tiempo después el Señor nos muestra que, madre mía, cómo estabas metiendo la pata y ni siquiera te habías enterado. Estabas ofendiendo al Señor. Ni siquiera eras consciente. Pero hay otros pecados que cometemos que son a sabiendas, que es nuestra soberbia, que es nuestro orgullo, que desobedecemos, sabiendo que estamos desobedeciendo. Por eso también dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Señor, me voy a equivocar muchas veces, pero yo no quiero vivir en ese camino. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta que cometes errores, que ni siquiera te das cuenta, y cuando eres consciente de que muchas veces pecas, y se lo llevas al Señor, es cuando puedes venir aquí, es cuando puedes venir a participar de la Santa Cena de una manera íntegra. Porque te das cuenta de cuál es tu posición, que eres un pecador, y cuán detestable es tu pecado para el Señor. La integridad no consiste en no fallar. Todos fallamos, para eso vino Cristo. La integridad consiste en vivir una vida que quiera vivir bajo el dominio del Señor y sabiendo que aunque cometemos fallos, queremos hacerlo bien y nos humillamos delante de Él. Por eso finalmente dice el salmista: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Hay algo que sí que puedo ser consciente de lo que voy a decir y de lo que estoy pensando. ¿Da gloria al Señor? Ahora en este tiempo vamos a pasar ahora a la alabanza, vamos a estar escuchando la palabra del Señor. ¿En qué vamos a estar pensando? ¿En nuestras cosas? ¿En cómo tiene el pelo de adelante? ¿En que no tiene la camisa planchada el que preside? ¿O en lo que el Señor tiene preparado hoy para nosotros? En lo que queremos traerle para el Señor.
Así que alabemos al Señor con inteligencia, poniendo en ello toda nuestra mente y todo nuestro corazón para que este tiempo sea algo que le glorifique. Porque para eso es lo que hemos venido aquí, ¿no, hermanos? Para alabar y glorificar al Señor como su pueblo. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor.
Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Estamos hoy aquí reconociendo a nuestro Señor, reconociendo al único que merece alabanza. No vamos por ahí alabando a otras cosas, a otras personas, solo al Señor. Y eso queremos compartir con todos, ¿no? Nuestro testimonio, que en nuestras vidas Él es la única razón que tenemos para adorar, para reconocer algo que es más grande que todas las cosas, ¿no? Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. La siguiente canción. Ven, ven, es tiempo de entregarnos, de adorarte. Ven, es tiempo de entregar nuestro corazón. Y aquí estamos todos con un corazón contrito y humillado a adorar al Señor. Perdón, me equivoqué. Bueno, igual todos venimos aquí con ese entusiasmo de adorar al Señor. Y sobre todo, adorar a nuestro Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Bueno, esta es la canción que hoy hemos preparado para los niños. Vamos a arriesgarnos, vamos a ser arriesgados. A ver, chicos, chicas, los que están aquí a mi izquierda, cuando nos vamos a responder un lado al otro de la iglesia, ¿vale? Porque esta canción nos estamos hablando unos a otros. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Empezamos a la izquierda, ¿vale? Y los otros responden, solo de Jesús la sangre, ¿vale? Y un nuevo corazón. ¿Dónde está Josué? Aquí. Josué, venga los chicos, pónganse de pie, que no los veo. A ver. Y un nuevo... Vamos a hacer la prueba. La izquierda. Mi izquierda. Este lado. ¿Qué me puede dar perdón? Ahora callado. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Y todos juntos, ¿vale? Esa es la canción. Pero vamos a hacerlo más difícil. Nos sentamos todos. Nos sentamos todos. Venga. Y entonces, cuando empecemos, se ponen de pie. ¿Qué me puede? Y los otros se sientan y los otros responden. ¿Vale? Venga, una canción un poquito más movida. Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cuando Jesús instituyó este acto, la Santa Cena, lo hizo para que tuviésemos un recuerdo siempre de Él y de lo que iba a hacer en la cruz y de lo que iba a representar su resurrección. Así que cuando participamos de la Santa Cena, cuando participamos del pan y del vino, estamos recordando a Jesucristo y estamos recordándolo con agradecimiento porque Él ha hecho todo lo que podía hacerse para que nosotros nos relacionamos de nuevo con Dios, tengamos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Por tanto, es un momento que queremos ensalzar, recordar y amar y tener gratitud con nuestro amado
y bendito Salvador, el Señor Jesús. Esa noche que iba a ser entregado, Él tomó pan, lo partió y lo entregó a sus discípulos, dando gracias por él. Señor, gracias. Te damos las gracias por poder compartir estos símbolos que tú nos dejaste, Señor, para que te recordemos periódicamente, Señor. Cada vez que lo tomamos, Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tú tomaste nuestro lugar en la cruz, pusiste tu cuerpo para pagar el precio de nuestros pecados, Señor. Tomaste nuestro lugar del castigo que nosotros merecemos, Señor. Y por eso, Señor, nos acercamos a ti como pecadores, sabiendo que solo por tu sacrificio podemos acercarnos al Padre. Te damos las gracias, Señor. Es lo más glorioso, Señor, que ha sucedido en este mundo y lo reconocemos. Y te pedimos nueva fuerza, Señor, que tú nos sigas renovando, que nos des nuevo aliento, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y por eso, Señor, también nos has dejado estos símbolos para recordarlo una y otra vez y no olvidarnos, Señor, de que tú nos compraste. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y Jesús dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Después tomó la copa, igualmente dio gracias y la entregó a sus discípulos. Amado Dios, te damos las gracias por la ofrenda maravillosa de tu Hijo, Señor, que te desprendiste de una parte tan amada tuya, Señor, para perdonar nuestros pecados, Señor, que Él vino a la tierra y sufrió por nuestros pecados, fue herido, molido. Y con este pan y este vino, Señor, reconocemos ese sacrificio. Cada vez que lo comemos nos acordamos de ese sacrificio perfecto y que abrió paso a que podamos sentar a tu presencia, Señor, libremente. Ya no hay nada que nos impida venir a ti, Padre, y por eso te damos las gracias en esta mañana, Dios, por permitirnos comer este pan y este vino que simboliza la victoria sobre la muerte y el pecado que compró Jesús en nuestras vidas, Señor. Agradecemos por cada familia aquí reunida y que todos los que podamos, Señor, vayamos a las aguas y podamos disfrutar de este homenaje que hacemos cada vez que lo hacemos, Señor. Damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Y Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, estamos anunciando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él regrese de nuevo. Amén. Bueno, pues todos los pequeños hasta 10 años pueden pasar a su instrucción. Van con Sandra al cuarto sauna. Ay, Señor, ¿dónde está nuestra iglesia? Y los demás vamos buscando Primera de Pedro, capítulo 1. Del 17 al 19. Primera de Pedro 1, del 17 al 19. Atención a estos versículos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor, bendice tu palabra y bendice al hermano, guíale con tu espíritu y dispón nuestros corazones para recibir tu enseñanza, Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo siempre ver a los hermanos que estáis aquí presentes. Yo creo que os conozco ya a todos. Al principio me era un lío, no sabía quién es quién, entonces ahora ya. Aunque los nombres no me los recuerdo todos, pero sí. Ya me puedo identificar, Pues bien, damos gracias al Señor por esta oportunidad y gracias también damos a Dios porque tenemos un tiempo de buscar a Dios, de pedirle a Dios también que nos hable. Bien, pues ya se ha leído el texto del que vamos a meditar y del cual vamos a pedirle al Señor también, bueno, ya hemos orado, que Él sea el que pueda darnos a conocer su propio sentir, su espíritu del Señor que nos hable. Tengo unas diapositivas ya preparadas y el tema de esta mañana había pensado que podría ser el siguiente, ¿no? El precio del rescate más caro de la historia de este mundo. Esto no se puede callar. Bien, pues entrando ya de lleno a la predicación, me imagino que todos los que estamos aquí presentes, casi todas las mañanas, escuchamos y vemos las noticias. Y muchas de estas noticias nos llegan al alma, nos compungen el corazón y sin soportar más el dolor nos hacen lagrimear. ¿No os ha pasado eso a vosotros? Cuando uno ve estas imágenes, esas emociones vividas, expuestas en las pantallas en el televisor, la verdad que uno no puede contenerse.
Por ejemplo, uno de ellos, unas imágenes cuando entregaron a los rehenes desde aquellos límites de Gaza por Hamás. Supongo que habéis visto vosotros también, ¿no? La siguiente imagen. Imágenes que, pues, nos hace pensar cuando vemos esos o escuchamos esos desgarradores llantos entre aquella alegría y el dolor por aquellos jóvenes rehenes que regresaban a la casa, a sus casas nuevamente, para verse con sus familias. Viendo estas dolorosas imágenes conmovedoras, por un momento me imaginé, ¿y si estos jóvenes rehenes hubiesen sido mis hijos? ¿Habéis pensado esta posibilidad? ¿Cuánto amor tiene a los hijos, no? Aquí hay un padre flamante por aquí. Hace poco ha nacido su hija y estoy seguro, como todos nosotros, daríamos nuestra vida por nuestros hijos. Y si están allí y después vuelven como rehenes estos jóvenes, ¿por cuántos otros rehenes del otro bando se hubiese cambiado nuestros hijos o hubiésemos cambiado? ¿Cuál sería el valor que le hubiésemos dado a cada uno por un precio justo? ¿Cómo hubiésemos contemplado ese valor por cada uno para cambiarlos? ¿Por la edad, por el tiempo, por el servicio militar, por el rango? ¿Cuál sería el peso justo en la balanza de la lógica de la justicia de cada uno para que cada rehén pudiese ser cambiado o canjeado? ¿Cuál será el valor auténtico, el justo por cada uno en la balanza de la justicia, de la igualdad, de nuestra igualdad? Por otra parte, ¿quién decide ser más enemigo que el otro? Más dueño de las tierras que el otro, en este caso de Gaza, que en realidad no le pertenece más que a la historia de la creación de este mundo. ¿Sabéis que en la Biblia se menciona varias veces Gaza? Esta zona se describe como una ciudad costera situada en la franja del suroeste, allí en Canaán, como parte de la tierra prometida del pueblo hebreo. Sin embargo, Josué no pudo conquistarla porque ya era anciano. En la siguiente diapositiva dice Josué 13:1-3. Y siendo José ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, entrado en años, y queda aún mucha tierra que poseer. Esta es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos, los 5 príncipes de los filisteos, el Gaceo, Gaza, el Asdodeo, el Escaloneo, el Geteo, el Ecroneo y también los heveos. Josué 13:1-3. Incluso el juez Sansón, en el libro de Jueces, en el capítulo 16, cuenta que fue prisionero en Gaza y quiso deshacerse de esa élite enemiga, derribando las columnas en el templo filisteo. ¿Os acordáis de ese texto? Pero sobrevivieron. Lo interesante es que, como símbolo del conflicto enemigo contra Israel, se quedó ese lugar contra el pueblo de Dios. Según las fuentes egipcias del reino del siglo XIII a.C., cuentan que también quisieron quitarse del medio en la zona de la franja de Gaza los egipcios, pero no tuvieron éxito. Así que más tarde ese territorio se organizó, se estableció en 5 ciudades principales, como nos cuenta aquí en el libro de Josué. Se denominaron ellos los filisteos. Entonces siempre se señalaron como enemigos acérrimos de Dios. Una historia muy vieja, una historia que el pueblo de Israel no pudo alcanzarla, no pudo realizar como parte de su pueblo. Muchos piensan que tuvieron éxito, ¿no?
No fue así. Estaban separadas las tribus. No era en todo en golpe que fueron. Había muchos años. Algunas eran más débiles que otras. Y en total, como nos cuenta la historia misma de la Biblia, no abarcaron toda aquella tierra prometida. Pues mirad cómo son las cosas. Pues como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Aún hoy en día, en el año 2025, seguimos viendo estas guerras encarnizadas entre aquellos históricos enemigos de Dios que siguen buscando la justicia a su modo. ¿Y cómo? Ojo por ojo, diente por diente. Bajo la ley de la acción, la reacción, o la ley, la causa y el efecto. En nuestras palabras, el hombre contra el hombre y con ese tipo de justicia de igualdad. Habéis escuchado, ¿no? El que la hace, la paga ante cualquier enemigo. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo también llama enemigos de Dios. Aquellos cuya conducta impropia con esa clase de justicia, de este modo de igualdad, quieren el ojo por ojo y diente por diente e impiden el establecimiento del reino de Dios. A estos hombres que buscan solo su persona, su entender y contra la voluntad de Dios, les llama Pablo enemigos de Dios. La siguiente diapositiva nos dice en Colosenses 1:21. A vosotros también que erais en otro tiempo extraño y enemigos en vuestra mente, en esa manera de pensar, en esa lógica humana que les trae las malas obras. Ese producto de esas malas obras que es el mal proceder que hace enemigos de la expansión y la estabilidad del reino de Dios en la tierra. Y por esa manera de hacer justicia a través de esa lógica de la causa y el efecto, que incluso, nos dicen los textos también en Pablo, algunos judíos en la carta de Romanos se justificaban de esas malas obras como si los fallos hubieran sido la voluntad de Dios. La siguiente diapositiva. Esa manera, esa forma de pensar. Había unos judíos en la carta de Romanos que decían así, la siguiente diapositiva que está en Romanos 3:5, y decían ellos: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En esta forma retórica de hablar de causa y efecto, y en razón que el pueblo judío se había desviado de la ley de Moisés y había fallado con Dios, habían pecado contra Dios, algunos judíos de la iglesia de Roma opinaban astutamente, bellacamente, de esta manera: nuestra injusticia hizo resaltar la justicia de Dios. Dios se ha hecho más grande a causa de nuestros pecados. Dios nos ha utilizado para su bien. Eso es injusto. En su conocimiento eterno, Dios nos escogió, nos utilizó, se burló de nosotros, nos predeterminó para el mal. Por tanto, Dios no es justo, decían estos judíos. ¿Entendéis, hermanos? Una forma de poderse justificar, una manera de pensar, de una igualdad, de una lógica de justicia. Pablo responde a estos hombres que opinaban de un mismo plano entre hombre y Dios, hablando entre tú a tú. Pablo dice: de ninguna manera, Romanos 3, creo que la otra diapositiva, ¿no? De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Romanos 3, 6. Y ellos contraatacaban y decían: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria,
¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir cómo somos calumniados, como algunos afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que venga el bien? ¿La condenación de tales es justa? Estos versículos son tremendamente importantes. En esa forma, en esa manera de poder pensar, de canjear, de decir, este mal que estamos llevando a cabo es algo que le beneficia a Dios, entonces, ¿por qué nos va a castigar? Al final Dios nos ha utilizado. Pablo replica nuevamente con estas palabras a este tipo de pensamiento de hombres judíos en el versículo 9, Romanos 3:9. ¿Qué pues? Le dice ahí. ¿Somos mejores que ellos? En absoluto, porque ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, ni aún uno. Ante esa lógica humana de retribución, de juicio, de causa y efecto, Pablo contundentemente le responde, Dios es tremendamente justo. No es su forma, de la forma que estáis pensando de justicia. No hace así su justicia. Su justicia divina de Dios no tiene nada que ver con la retribución de justicia de causa y efecto. De decir, dame primero y toma después. O decir, yo te doy ahora y luego me debes una cosa, toma en cuenta. Esa no era la forma de pensar, le aclara Pablo. Romanos 3, 21 y 24 dice de esta manera, pero ahora, sin la ley y aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es otra perspectiva de la justicia humana, es una justicia divina. Dice, se ha manifestado la justicia divina, Romanos 3, 21, testificada por la ley y por los profetas. Y ahora viene la palabra tan importante, la justicia de Dios por medio de la ley, por medio de la fe de Jesucristo. Para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra parte tan importante que dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La cuestión no es que unos pecaron más y otros pecaron menos. Al fin y al cabo, dice la Escritura, no hay diferencia, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, antes que llegara la ley de Moisés, desde el tiempo que surgió la caída de Adán, el pecado se estableció como reino, se adueñó del hombre caído en Adán, pero vino el postrer Adán, quien nos rescató con su vida. Así entonces nos presentó en un acto, nos rescató ante el Padre a todos los que antes estaban desvinculados del reino de Dios y ahora restituidos al reino de Dios por la gracia de Él. Esto es tan importante de poder comprender, hermanos. Aquellos judíos pensaban, no, hemos pecado nosotros, otros han pecado, ¿no? ¿Por qué nos van a castigar? Y dice Pablo, no es esa cuestión, ese tipo de pensamiento de justicia que vosotros estáis pensando. El pecado abarca mucho más allá, abarca desde la caída de Adán. Eso lo dice Romanos 4, Romanos 3, toda la carta nos lo replica de ello. Ante esa increíble e insospechada respuesta de Pablo, surgen las siguientes preguntas. ¿Y cómo sucedió ese terrible rescate? ¿Quién lo hizo para que nosotros estuviésemos llegando a pertenecer al reino divino? ¿Quién efectuó ese rescate? ¿Con qué acto lo hizo? ¿Qué hizo lo que pueda prevalecer para que pueda reconducir nuevamente al reino de Dios?
Y ante tal bondad de Dios, ¿y ahora qué? ¿Cuál es nuestra función? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reaccionar? Ante esas preguntas, Pedro, en estos versículos que hemos leído, nos da la respuesta. Pedro 1, 18, 19, capítulo 1, 18, 19. Y dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La siguiente diapositiva, me gustaría explicar este texto en este pequeño bosquejo. En primer punto, el autor y el precio del rescate. ¿Quién es en este texto que hemos leído? Jesús y su sangre. Aquí el apóstol Pedro nos dice claramente que el autor de este formidable rescate, en palabras mayores, fue Cristo. Y Cristo tiene un título, tiene un sentido mesiánico de Jesús, que viene a usarse como un nombre propio, algo exclusivo de Jesús, a partir del bautismo de Jordán, del bautismo de aquel tiempo, hasta el descenso del Espíritu Santo. Y luego se formula como un resultado, Cristo, de un proceso como el Mesías, el Salvador, que equivale a confesar que Jesús es el Dios manifestado, como dice el propio apóstol Pablo. Y sin contradicción, grande es el misterio, dice, de la piedad. Dios se ha manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído del mundo, recibido de arriba en gloria. En segundo lugar, podemos decir que el propósito del rescate es para obedecer en el amor de Dios. Si leemos la carta de Pedro, nos hace conocer ese propósito. Al inicio de la carta de Pedro, en el versículo 2, 1 Pedro 1:2 dice: a los elegidos, según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Volviendo a la carta de Romanos, nos dice en otras palabras: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En síntesis podemos decir, Dios es coherente con ese atributo de amor. Se está estudiando, ¿no?, los atributos. Dios es coherente con ese atributo de amor y nos ha dado ese propósito aquí en la tierra también para comunicar ese amor, para que muchos sean rescatados y estén entre la eternidad a través otras personas, a través de ese amor del cual también tenemos nosotros. En tercer punto podemos decir, ese plan de redención en la tierra es hablar la justicia de Dios. En los tiempos bíblicos, muchas personas que vivían en aquel tiempo en el Imperio Romano eran esclavos. Solo podían lograr aquella libertad si alguien pagaba el precio estipulado. Cuentan que había algunas personas que reunían el dinero, que lo llevaban al sacerdote, y cuando ya había tiempo, con su amo, iban hacia aquel templo. Entonces era liberada a aquellos esclavos, eran rescatados. En la Biblia también este concepto de santidad tiene una importancia suprema, una cierta manera que tiene un sentido de justicia. Por eso se habla de aquel inmaculado como un cordero sin mancha y sin contaminación. En el versículo 19, en capítulo 1 de Pedro 1:19. Por lo tanto, en esa manera también los cristianos somos llamados a esa santificación, es decir, a ese acto iniciado de rescate de Jesús, a ese proceso por el cual también llegamos a entregarnos, tanto de una manera física y moral.
En síntesis, la santidad que se vive depende mucho de cómo se está viendo el Evangelio. Esa fe enfocada en la obra de Cristo y su redención, esa santidad, para que el mundo vea la justicia de Dios en uno. En resumen, más o menos lo que acabo de decir, sintetizándolo. En conclusión, me gustaría comentar dos historias muy interesantes de ello. La siguiente diapositiva. Dos historias de dos mujeres. La primera historia es de una señora Pinto, boliviana, allí en Alemania. Hace como unos 35 años más o menos tuve la oportunidad de poder conocer a un hermano, a un profesor, que se llama Samuel Escobar. Él es muy conocido dentro de la misión, allí en el seminario, pues nos daban esta materia. Y él nos contó una historia que nunca se me olvidó. Y cuando leí en su libro me recordé. Y dije, bah, esto sí que hay que comentarlo. Y dice, él en una historia dice, no lejos del centro de la ciudad de Alemania, allí en Hannover, hay una iglesia bautista de la cual forma parte una congregación de habla hispana, bajo el cuidado del pastor José Antonio González. Como muchos jóvenes españoles en la década del año de 1960, Juan Antonio había dejado su hermoso pueblo natal de Galicia para emigrar hacia Alemania en busca de trabajo. Allí llegó a disfrutar de la amistad de una señora boliviana, cuya familia también había emigrado hacia Alemania en busca de la seguridad económica. La señora Pinto, que así se le llamaba, no solo le invitaba a las sabrosas comidas en su casa, sino que insistía a hablarle a José Antonio del Evangelio de Jesucristo. Y José Antonio era el típico católico nominal. Nunca se le había ocurrido que esa historia de Jesús, que era parte folclórico de España nativa, tuviera alguna importancia para un joven soñador, emprendedor, que estaba formulándose una carrera de un diseño industrial. Con el paso del tiempo, la historia de Jesús empezó a tomar un nuevo significado para José Antonio, y este se convirtió en un creyente de Jesucristo. Y lo que es nuevo creyente, jamás habría soñado que al cabo de un tiempo habría sentido el llamado para servir a Dios como pastor y predicador. Y no sé cómo el Evangelio de Jesucristo cruzó los mares para llegar a la señora Pinto en su lejana patria Bolivia, en el corazón de Sudamérica. Lo que sí sé y que me encanta y entusiasma es saber que cuando esta sencilla ama de casa cruzó el mar emigrando hacia Alemania, se convirtió en una eficaz misionera. Nos contaba el profesor y decía, era una hermana muy sencilla, muy humilde, boliviana, pero nunca se calló lo que conocía. Le invitó a este joven español allí en Alemania, porque claro, en Alemania todos hablan alemán, pero cuando alguien escucha que habla español, va y se reúne, ¿no? Y si había una persona, como esta señora boliviana, que le invitó a su casa para tomar un caldito, en el frío que hace con el caldito, pues le suena bien. Así que caldito a caldito le habló del Evangelio. Penetró en su corazón, se convirtió, volvió a su país
sé que en la parte de Valencia, en Alicante, tiene un ministerio extraordinario. Una señora sencilla. Otro caso también me gustaría compartir. Hace una semana más o menos fui a un entierro, se celebró la despedida de una hermana que se llama María Dolores Pereira. No la conocéis, pero yo he tenido la oportunidad de conocerla allí en la iglesia de Móstoles. Una hermana también sencilla, que desde el momento mismo que se convirtió, habló de Jesús. Y no paró, y no paró, y no paró. No le importaba qué estatus con el cual estaban hablando, si era alto, si era bajo, si era medio. Ella hablaba de Jesús y hablaba de Jesús, y no paraba. Se convirtió su familia, vinieron muchas personas. Creo que una tercera parte más o menos de los miembros de la iglesia llegaron a conocer a Dios. Es una columna dentro de aquella iglesia. ¿Y sabéis qué? No sabe leer ni sabe escribir. ¿Qué os parece? Todas estas historias de las que son real, la que vemos, la que escuchamos, podemos decir, con estas tremendas historias no cuenta en sí los títulos académicos, licenciatura, máster, teología, para hablar de Dios. Solo cuenta un puñado de coraje, como esta persona boliviana, y un corazón enamorado de Jesús, y hablar del Señor. No es necesario hablar sabiéndolo toda la Biblia, sino lo poco que sabes, con un amor intenso, sabiendo quién ha vertido la sangre por ti y por muchos. Pedro lo habla, Pablo lo habla. ¿Qué más tenemos, hermanos, que pedir si lo tenemos todo? Y lo que sabemos y lo que conocemos es divulgarlo. Y se puede hacer historia. O mejor dicho, la historia de Dios mismo puede avanzar con vosotros mismos. ¿No habéis escuchado aquello, hermanos, que dice en la palabra del Señor? Y mi palabra irá de generación y generación. Justamente somos nosotros las personas por las cuales Dios nos utiliza. No necesitamos más conocimiento que el amor de Dios en nosotros y el hablar. Hay un texto que dice así, de esta manera, que está en Lucas 19:40. Pero Jesús respondió y les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Este texto de Jesús está explicado en aquella entrada triunfal a Jerusalén. Un domingo de Ramos en una dirección al templo. Mucha gente estaba alegre, alabando a Dios por las maravillas que habían visto y vivido. Y algunos fariseos, entre la multitud, le decían a Jesús que le reprenda a sus discípulos por tal celebración que se estaba dando y la vuelta al rey y cómo estos se estaban comportando. A esto Jesús le responde, si los discípulos fueran silenciados de la gloria de Dios que están viendo, incluso las piedras empezarían a alabar a Dios. En otras palabras, el Señor está al regreso y toda la naturaleza está esperándole. Cada erupción, cada cosa que viene, es una manera de agitación a que viene nuevamente el Rey de Reyes. Incluso hasta las piedras querrían hablar de la vuelta del Rey. Y nosotros, que tenemos más amor, sensación,
podemos hablar de tantas cosas. De Cristo me ama, Jesús es la luz y tantos versículos que todos conocemos. ¿Por qué vamos a dejar sin crédito lo que nos dicen una y otra vez estos versículos y el valor de la sangre de Cristo? ¿No es bueno también tomar el coraje y el valor y poder hablar a otros? Y el Señor bendecirá, como siempre lo ha hecho, y estaremos siendo instrumentos para el reino de Dios. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que así proceda, sea con nosotros su misericordia y podamos seguirle siendo útiles a este gran privilegio y además gran costo que hay. Señor, esta es nuestra manera de pensar, humana, del dar una cosa y del recibir a la otra. Pero ¿qué podemos pedirte? ¿Qué podemos darte también? ¿Hay alguna cosa justa de la cual podemos incluso pedirte? ¿No es esa tu forma de pensar en la justicia tuya? La justicia divina, Señor, ha sido eterna y desde esa eternidad, Señor, tú nos has buscado. Con nada condición, con ninguna cosa, Señor, sea oro, plata, tú mismo lo hablas en Pedro, sino con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, esta que tiene un costo extraordinario y por ella, Señor, no podemos callar. Incluso la naturaleza misma, Señor, está hablando de cuán grande eres tú. Utilízanos, Señor, como iglesia, tal como somos. Tú nos conoces. Tú sabes, Señor, que no entendemos en la profundidad tu propia palabra, pero sí reconocemos el gran amor que tú tienes con nosotros. Tantas bendiciones que tú has dado. Por eso, pequeña cosa, Señor, déjanos hablar en tu nombre, para que tu propia palabra, Señor, sea la que pueda convencer de pecado, la que pueda, Señor, dividir la mente y el cuerpo, y tu espíritu, Señor, puede entrar. Utilízanos, Señor, como familia, como personas y como iglesia en este contorno, en el nombre de Cristo, Señor. Amén.